Conexionistas, una emisión más, una emisión que ahora pues prácticamente el tema no nos podemos escapar de él, el Senado sesionando en un patio, el Senado sesionando en una sede alterna, huyendo literalmente de la oposición para pues poder hacer ahí una serie de reformas al vapor. Y ya está acá abajo nuestro equipo legal, Claudia Aguilar y Alejandro Envila, ambos abogados, ambos académicos y ambos que han participado en medios de comunicación, nos van a explicar un poco qué fue lo que pasó y más bien el tema por el lado legal, ¿no? ¿Cómo está la situación legal de todo lo que pasó ese viernes? Pues que se realizaron las cosas ahí casi casi escuchando a Rosalía de fondo, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por acompañarnos. Y yo diría, Armando, Claudia, Alejandro, si les parece, que además de lo legal, o quizás, digamos, me parece que las implicaciones legal ya podrían ser hasta obvias, ¿no? Pero mucho se ha dicho al respecto y inclusive se podría analizar cada una de las reformas que están ahí, que se aprobaron y tendrá sus vericuetos legales. Quizás más bien poner en la mesa las implicaciones de cultura política, ¿no? Y de política facciosa, de política canchera de corto plazo, que, que podemos observar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque estas implicaciones tienen, digamos, efectos prácticos, ¿no? Muy registrables, pero además a mí me parece que están sentando un precedente muy peligroso para otras cosas. Entonces, bienvenidos, Claudia, Alejandro, y bueno, pues si podríamos empezar a ver este ángulo que ustedes observan sobre estas implicaciones, qué es lo que les llamó la atención o qué les llama la atención, o déjenme ir más aún, qué es lo que les preocupa. Hola Alejandro, Edgar, Armando, pues creo que lo dicen muy bien y la verdad es que el enfoque sí, más allá de lo jurídico, más allá de lo legal, que pues lo dices bien, ¿no? Es bastante obvio y se ha dicho mucho, pero quizá para retomar y poner, partimos justo de un tema que además veníamos platicando aquí con ustedes a propósito del INAI, esta manera en que está, es que no puede funcionar, ¿por qué? Por la falta de los nombramientos de los comisionados. ¿Y por qué se une con eso precisamente lo que ocurrió, lo que aconteció la madrugada de este sábado? Porque precisamente en la sesión del Senado parecía que había humo blanco, ¿no? Que se habían puesto de acuerdo las fuerzas, obviamente la mayoría aplastante de Morena con la oposición, para nombrar cuando menos a uno de esos tres comisionados que faltaban. Y no quiero extenderme en esto, pero ese fue el punto, ¿no? Había un acuerdo, es más, la persona que habían escogido, en teoría propuesta por Morena, ya estaba en el salón contiguo, y a la hora que se toma la votación, en lugar de obtener una mayoría calificada para que sea confirmada como un comisionado, el resultado arroja 42 votos contra 62 o 64 votos, que son todos los diputados de Morena que votaron en contra del nombramiento. Aconteciendo esto, se traduce esto en que hubo un rompimiento, digamos, de un acuerdo. ¿Qué es lo que hace la oposición? La oposición toma la tribuna, ¿no? Toma la tribuna de la Cámara de Senadores y, bueno, pues empiezan, en teoría, a decir, bueno, pues se bloquea porque se rompieron los acuerdos y ya no se van a procesar el resto de los asuntos que estaban en un orden del día, ¿no? Porque esto, hay que decirlo, había una serie de leyes estas que se aprobaron, son 20 reformas en menos de 15 minutos cada una, que es a lo que nos vamos a decir, pero ese es el punto, digamos, el parteaguas o el punto de quiebre, ¿no? Y es, ¿por qué? Porque vamos a hablar de política y vamos a hablar del quehacer y de lo que estaba supuestamente haciendo la oposición, por un lado. Y entonces, pues mientras toman la tribuna, a sabiendas, o por más bien demostrando claramente que no conocen, a pesar de ya llevar mucho tiempo conviviendo y coexistiendo con Morena, las formas de Morena pues les dejan por un lado Jicotencat a su disposición y pues Morena plantea, porque diría yo, acotaría también sede alterna, porque estaban en Jico, en el Palacio, pero en el patio, ¿no? En el patio del Palacio de Jicotencat montan unas mesas, montan un circo, me parece que diría Alejandro aquí sin temor a equivocarme, montan un circo y de una manera, yo diría, penosa, ¿no? Pero penosa para la democracia, ¿no? ¿Por qué? Pues es decidir que, decir, como ellos dicen, que la democracia es la mera decisión de mayorías a costa de cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que aquí sí podríamos, creo que construir mucho y aportar mucho más en el sentido de
las guerras que han habido en el mundo, obviamente mundiales y civiles, que culminaron precisamente con la erradicación del entender que las mayorías son la democracia, ¿no? Porque la dignidad humana, porque los derechos, porque todo esto que hemos conversado en muchas ocasiones aquí en este espacio con ustedes, surgen a partir de la necesidad de la defensa de esos atropellos y porque desde luego que no hay democracia sin constitución, ni podemos decir que hay una constitución sin división de poderes y control constitucional efectivo, pero sobre todo no hay democracia sin respeto de las minorías, ¿no? Esta dictadura de las mayorías se ha vivido, ha sido una constante, porque habrá voces que dicen, bueno, no se quejaban que si el PRIAN, que si el PRI de los 70, no, pero es que nos ha costado llegar hasta acá, ¿no? O sea, no estamos volviendo a eso, no fue para nada, digamos, todo lo que se ha hecho. Entonces, antes de cederle la voz a Alejandro, diría, el recuento de qué pasó en el Senado, iniciaron sin quórum. O sea, iniciaron con 64 de 65 senadores, ¿no? Requerían estos 65 para instalar en esta supuesta sede alterna el quórum. No estaban completos, es decir, no podían sesionar, y además cambiaron el orden del día para supuestamente tomar protesta a una senadora suplente que se encontraba de viaje en Europa, ¿no? Entonces, una simulación, un circo. Y en eso, con ese contexto de iniciar sin quórum, de tomarle una protesta sin ese quórum, ¿no? A una senadora suplente, además se aventaron la puntada de aprobar 20 reformas o más en menos de 15 minutos, sin leer, sin que hubiera oradores en favor y en contra, sin que se leyeran reservas, es decir, rompiendo todas las reglas del debate parlamentario y de la discusión. Ya no estamos hablando de otras cosas, sino de eso, ¿no? Entonces, creo que sobre eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Desde luego, como decía Edgar, constitucional y jurídicamente, incluso antes de que esto pasara, porque ya había algunos ejemplos de que estaban amenazando con que este tipo de cosas iban a pasar, se decía, la Corte ya lo ha dicho muchas veces, si violentas el procedimiento se repone, o sea, ahí sí ya, o sea, si está la violación del procedimiento, como que está ya dicho por la Corte, pero otra vez dejaría el riesgo de dejar todo en manos de la Corte por el riesgo que en sí mismo implica para la división de poderes, para la institucionalidad y para la gobernabilidad de este país. Hasta ahí lo dejo yo, si quieres, Alejandro, para que no me quede yo hablando solo de este tema. A ver, Claudia lo dice con toda claridad, es un riesgo dejar todo en manos de la Corte, pero lo que vimos implica agregarle elementos a los riesgos de dejar todo en manos de la Corte. A ver, se violentó toda práctica parlamentaria, se violentaron todas las reglas del debate parlamentario, se violentó todo el derecho parlamentario y todo el procedimiento, el proceso legislativo. Esto es evidente que en la Corte se va a caer, porque ya lo dijo Claudia, la Corte ya se ha manifestado en diferentes ocasiones sobre conductas de este tipo como causales para anular las aprobaciones legales de cualquier cámara. A ver, me parece que tenemos que, teniendo claro la fiesta de la inconstitucionalidad que se vivió y la feria de violaciones a la ley y a la Constitución que se vivieron por parte de los senadores, antes de los diputados y luego magnificadas por parte de los senadores, de la mayoría parlamentaria, habría que trabajar sobre lo que significa esto en términos políticos. A mí no me gusta ser alarmista, ni rasgarme las vestiduras, pero lo que atestiguamos fue prácticamente un golpe de Estado, de ese tamaño. A ver, es una absoluta violación a la división de poderes. Fue la abdicación del poder legislativo en favor del poder ejecutivo. Prácticamente desapareció el poder legislativo. Esta mayoría que hoy lo detenta, legisló contra la ley, legisló sin respetar las reglas del derecho y del procedimiento del proceso parlamentario, lo sabían y lo hicieron de todas maneras. No puede haber, creo que cosa más vergonzosa para un legislador que aprobar o rechazar un proyecto legislativo sin conocerlo.
renunciaron a su propia vergüenza. No les importó que la sociedad se diera cuenta de que estaban levantando el dedo sin siquiera saber lo que estaban aprobando. Ya nada de esto les importó. A ver, Claudia lo dice también muy claramente, todo empezó con el desconocimiento de un acuerdo para poner en funciones de nuevo, poner operativo de nuevo al pleno del INAI. Acuerdo construido por un señor llamado Ricardo Monreal. Acuerdo desconocido por la mayoría a la que representa, se supone que representa ese señor llamado Ricardo Monreal. De entrada, políticamente, yo creo que Ricardo Monreal no tiene ya ninguna autoridad moral de ningún tipo para decir yo soy el coordinador parlamentario de los senadores de Morena. A ver, lo cierto es que no lo es. Lo cierto es que la palabra de Ricardo Monreal ya no vale nada y mal hacen los senadores de oposición en sentarse a dialogar con él. O sea, creo que también tendrían que ser bastante menos ingenuos. Claudia lo dijo, a ver, llevan 4 años y medio trabajando con esta mayoría parlamentaria en el Senado. No puede ser que todavía no los conozcan. Yo diría, a ver, aquí un actor político que ya no es interlocutor o no debería serlo para la oposición, y creo que tampoco debería merecer el respeto de ningún ciudadano, se llama Ricardo Monreal. ¿Sí? Será astuto, será sagaz, es un auténtico mentiroso. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Bueno, la cosa se pone peor porque pues si no es Ricardo Monreal es señor César Cravioto, el suplente de Martí Batres. Pero esa es la realidad. A ver, lo que ocurrió, insisto yo, es la abdicación del poder legislativo en favor del ejecutivo. No leyeron nada de lo que aprobaron. 20 leyes en ¿cuántos minutos? O 24 leyes en ¿cuántos minutos? Es una grosería y es un ataque al sistema político, a las reglas del sistema político. Lo que estamos viendo es para preocupar a quien sea. Si todo va a acabar en la Corte, les tengo noticias y seguramente ustedes ya lo anticiparon. A ver, si no respetan el procedimiento legislativo, ¿a cuánto estamos de que no respeten las sentencias de la Corte? Lo que viene es una andanada contra la Corte. Vamos, una más, cuando ya está viviendo varias, cuando la ministra presidenta de la Corte pues le exige al Ejecutivo, no le pide porque no es un favor, le exige que por favor la Guardia Nacional se presente. ¿Por qué? Porque la Corte está bajo asedio, porque tienen prácticamente rodeada con fanáticos o con golpeadores a sueldo, llámenlos como quieran, la sede de la Corte. Los ministros de la Corte están sesionando bajo amenaza. Vamos, esto es verdaderamente, insisto, yo no quiero ser dramático, ni quiero ser agorero del desastre, pero esto es verdaderamente peligroso. Lo que ha ocurrido, la pérdida de la vergüenza por parte de esta mayoría, vamos, no solo significa que no respetan la ley, significa que no van a respetar lo que ustedes me digan, ¿qué sigue? O sea, es el gobierno de la fuerza, es imponerse por la fuerza, es no solo olvidarse de la razón, olvidarse de los límites que la norma les marca. Esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Con el argumento de que son mayoría, ahora resulta que hacen lo que sea, no importa que ese lo que sea vaya en contra de lo que la ley dice. Estamos, creo yo, en un momento sumamente delicado. Los partidos políticos
No pueden seguir apostando a que la Corte va a resolver todo, porque además hay otro problema. A ver, el equilibrio en la Corte es muy frágil. El presidente y esta mayoría, que responde al presidente, tiene a 3 ministros. O sea, no necesita más que doblar a otro ministro, y no voy a hablar de comprar ni nada, doblar a otro ministro, con amenazas del tipo que sea. Insisto, la Corte está sesionando bajo asedio. No se puede apostar a que la Corte va a resolver todo, porque además materialmente va a ser imposible. O sea, creo que es el momento de que la sociedad acabe de darse cuenta de lo que está pasando. O sea, lo que está en riesgo es el sistema político tal y como lo conocemos. Es la división de poderes tal y como la conocemos. Que nuestro sistema político no era perfecto. Claro que no era perfecto, y no hay uno perfecto, ¿eh? Bueno, Edgar conoce bien la democracia americana y está llena de imperfecciones. A ver, y la francesa tiene problemas hoy y la inglesa, pues nada más pregúntenles por el Brexit, ¿no? Claro. A ver, pero hay reglas, y lo que está en riesgo son las reglas del sistema político. Es algo mucho más que un paquete de leyes que por supuesto van a causar problemas. Pero creo que esto es mucho más grande. Yo diría ahí, no es que hayan perdido la vergüenza, nunca la tuvieron. La vergüenza no existe en esa manera de hacer política en este movimiento denominado 4T. Hay un pragmatismo político que se burla y que entiende que la ética y el respeto a la ley son un estorbo. Si partimos de ahí, ¿no? Y coincido con ustedes, pensar en estos escenarios que mencionas, Alejandro, pues para mí o sea, no tenemos por qué rompernos la cabeza. El escenario es uno. No va a haber respeto a ningún tipo de legalidad. La legalidad se construye bajo la óptica de mi pragmatismo político, y mientras lo que suceda, ¿no?, abona a mi manera de entender y mantener mi poder, entonces es legal. Lo que no, pues no lo va a hacer. Ahora, en ese escenario, si ya sabemos que este movimiento se comporta así y se comportará así, no veo un solo elemento para considerar que se va a respetar cualquier tipo de, aunque sea de tránsito. No hay uno. Entonces, a mí me preocupa la oposición. Por lo que yo veo desde acá es que tenemos un movimiento organizado y orquestado por la personalidad de un solo hombre. Entonces, si coinciden conmigo, tenemos a este líder y su movimiento, ¿no?, en contra, y del otro lado no hay nadie. Del Nadie. otro lado tenemos, no hay cabeza, no hay nada. Entonces, no solamente es a la ciudadanía, sino para mí esto es un llamado severo a los partidos políticos, ¿no?, a estos llamados de oposición, a que entiendan de una vez por todas que este eh, juego de vanidades y esta competencia de vanidades entre PRI y PAN, y a lo mejor Dante Delgado, porque el PRD francamente no lo cuento, o sea, el PRD se va a sumar en el momento que los demás decidan, o se toma las cosas en serio y de una vez define y concreta liderazgos para poder tener capacidad de organización y de movilización en una sola dirección, porque si no, esta fractura, esta ausencia de liderazgo, del otro lado, ¿no?, vemos que hay un bloque perfectamente organizado, y entiendo, no lee, no reflexiona, no lo van a hacer, no es parte ¿No? de su ADN, y del otro lado no hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces, pues la posibilidad del chamaqueo, por ahí escuchaba a algún senador, es que ustedes hacen puras chicanas, pues entonces, y ustedes y los otros están durmiendo el sueño de los justos, pensando en que en algún momento se pondrán de acuerdo y que en algún momento estos van a respetar. Si el escenario sigue así, entonces esto que tú mencionaste pues este fue el primer paso hacia un golpe de Estado, y luego vendrán otros. Y eso va a configurar un escenario preelectoral, ¿no?, muy, muy delicado. Así es como la veo. Yo complementaría eso, y que coincido con ustedes absolutamente, porque el riesgo es severo, y es justamente esta falta de ética, porque al final lo que está haciendo el partido en el poder, y el riesgo, porque todos estos espacios se los ha cedido la oposición, consciente o inconscientemente, y de una manera absolutamente irresponsable, y sin ver el asunto con ojos de abogada. La verdad es que Morena sabe lo que está haciendo, y la Claro. cual. O sea, aquí fue, digamos, hasta por nota de
todas las triquiñuelas, operaciones y manera de ser de Morena. Es su ADN, como lo mencionabas. Fueron a tomarse una foto en la escalinata de Palacio Nacional todos los senadores y de ahí se fueron al patio y de ahí sacaron 20 leyes. Y justamente, pero ¿por qué hago énfasis en lo de la Corte? No por lo que vayan a resolver o no y la fragilidad, porque tiene mucha razón lo que dice Alejandro. Es que eso también lo saben. O sea, es justo lo que esperan. Cuando lo mandan todo a la Corte y batean todo a la Corte, el mensaje que están haciendo es, la Corte tiene que ver el pueblo, ¿no? El pueblo bueno y sabio del que habla López Obrador, tiene que ver a la Corte en esta manera de magnificar a ese gran enemigo que está personificado justamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de esa manera justificar el último resquicio, ¿no? Que haya, ¿para qué? Para desaparecer la última línea, por así decirlo, de defensa que podemos llegar a tener las y los mexicanos de esta desaparición de poderes y de este golpe de Estado. Porque dicho sea de paso, porque no entramos a analizar las 20 leyes, porque además ese es el gran problema. Podría haber algunas reformas que eran buenas y deseables. Hay quienes aplaudieron que se aprobara la 3 de 3. Yo no puedo aprobar ahorita ni esa. No puedo aplaudir ninguna, porque con esta violación no puedes aplaudir. O sea, ¿no? Responsablemente no puedes aplaudir ninguna. Pero eso es lo grave. Ya no te puedes meter a ver lo que estaba bien hecho o no por todo lo que se dio en este circo. Y lo que tú dices, Edgar, es muy claro, porque además la oposición está durmiendo. Esta toma de tribuna inclusive, si no tienes en el ADN ser un revoltoso, marrullero, y te tomas fotos, haces circo, llevas mariachis y haces una pijamada, mejor no dejes abierto el patio para que esto te suceda y luego no estés rasgándote las vestiduras mientras no sabes construir un liderazgo. Y la verdad es que cerraría esta diciendo porque hace poco me volví a topar en lo que pasó esto, o sea, ahora sí que en estas horas, con un artículo que publicó Irene Vallejo hace ya un par de años, me parece que fue en el 2021, y que ella intituló Borrachera de Poder, y justamente así estamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en ese artículo ella decía que nosotros elegimos a los gobernantes para que cambien la realidad, pero son ellos que cambian. En el caso concreto, lo único que es distinto es que sí hay una borrachera de poder, pero ellos no cambiaron. O sea, lo que pasa es que quisimos creer, o quienes quisieron creer en que los límites al poder eran suficientes para parar al Tlatoani de Macuspana y para parar esta oleada. Y lo cierto es que la realidad es terca, se impuso. La oposición no supo ser oposición, se dedicó a construir acuerdos, comparsas, complicidades, y en este momento además nos sigue debiendo porque no hay un solo liderazgo que podamos ver que pueda ponerle frente a Morena. El frente de Morena va a salir de las propias fuerzas de Morena. Aquel o aquella persona que verdaderamente quiera pues respetar, si se puede salvar, cierto grado de institucionalidad, porque como Alejandro no me gusta ser fatalista, pero si no hay un golpe de Estado, la fuerza que tienen los militares, el presupuesto que tienen los militares, la poca necesidad de rendición de cuentas que tienen los militares, vaya, la militarización del país se dio absolutamente, y en esta madrugada del sábado más. Tienen además todo este tema del Tren Maya, del espacio aéreo, es decir, un número infinito. Entonces sí es muy grave lo que está pasando. Complemento rápido lo que dices antes de que Alejandro cierre, porque esta figura de borrachera de poder, del otro lado tenemos una figura de victimización y de luto permanente. Siempre voy a llorar porque me hicieron, miren, no son Claro. ni estudiaron, me asaltaron, ¿no? Me vieron la cara, siempre. O sea, y ante eso, ¿Sí? pues, ¿cómo te defiendes? Y no se responsabilizan. Pues, a ver, es que si tú ves a los líderes de oposición de hoy, son niños, son adolescentes disfuncionales, además. Sí. A ver, políticamente adolescentes. Yo termino diciendo una cosa, a ver, creo que es un error de cálculo y de lectura de la realidad apostar todo a la elección presidencial. No es la única elección. Y esa va a ser muy difícil. O sea, si siguen pensando en que tienen que construir una candidatura común, a ver, como veo el escenario hoy, esa candidatura común, por más común y por más unida que sea, puede no ser suficiente para derrotar a Morena. Creo que tendrían que pensar la sociedad, los partidos opositores, en que hay que rescatar el Congreso. Sí. En que hay que apostar por rescatar el Congreso, en que es muy peligroso entregarle al mismo partido el poder presidencial y la mayoría en el Congreso.
Nos hemos quejado de esos gobiernos divididos. Bueno, a ver, los gobiernos divididos de los que tantos años nos quejamos, se quejó el panista Fox, se quejó el panista Calderón. El único mañoso que supo gobernar con un gobierno dividido fue Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Mañoso y con un gobierno marcado por la corrupción, pero supo construir acuerdos con un gobierno dividido. Pero desde los tiempos de Zedillo, los gobiernos divididos se utilizaron, desde la segunda mitad del gobierno de Zedillo, se utilizaron como pretexto para no sacar adelante reformas. El mañoso y de la corrupción Enrique Peña Nieto les enseñó que con gobiernos divididos se podían sacar adelante reformas. A ver, los gobiernos divididos garantizan una cosa, equilibrios. Claro. Hoy lo que falta es equilibrio. Creo que habría que pensar como sociedad en que no nos hace bien como país y como sociedad, porque están en juego nuestras libertades como individuos. No está en juego el poder nada más y la prerrogativa del PAN y del PRI y del PRD. Esas, francamente, a mí no me interesan. Están en juego nuestras libertades como individuos. Eso es mucho más peligroso. Para eso sirve nuestra democracia, para garantizar nuestras libertades y nuestros derechos como individuos. Creo que habría que pensar como sociedad y hacer que los partidos de oposición se sumen a esa sociedad en la elección del Congreso de la Unión, en que si le vuelven a entregar la mayoría a Morena, vamos, apaguen las luces, el juego democrático se acabó, porque ya vimos Exacto. para qué la han utilizado. Es muy peligroso y el presidente ya dijo, voy a volver a lanzar la iniciativa de la Guardia Nacional cuando tengamos mayoría absoluta. Van por la mayoría absoluta, dan por descontado, y creo que tienen razón, que van a ganar la presidencial. Bueno, falta la del Congreso. Esa es otra elección si la sociedad sabe darse cuenta de lo que se está jugando y de la involución, de la peligrosa involución en la que estamos viviendo. Pues la reflexión, creo yo, Edgar, que nos quedamos con muchas cosas para reflexionar y sobre todo, pues para empezar a actuar, ¿no? En el tema, lo que dice Alejandro del poder, perdón, el poder legislativo, pues es donde va a estar todo el meollo y vamos a estar muy pendientes de eso porque además se nos vienen las elecciones del Estado de México y el destape que también de ahí va a salir mucho, mucho, mucho tema de qué hablar. Pues darles las gracias, Claudia, muchas gracias por tu participación. Gracias, Armando. Estoy en Twitter en C. Aguilar Barroso. Muy bien, muchas gracias. Alejandro, Armando, Edgar, Claudia, muchas gracias. Yo estoy en Twitter en @envilafisher. perfecto, Edgar. Gracias a ustedes. Y nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. Recuerden darnos me gusta, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Spotify somos Conexionistas hacia secas. La música que estamos escuchando es de Alejandro Sábor, te la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.